Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Hambre de Mundo. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre mandatos sociales y mandatos familiares. Bueno, acá estamos de vuelta. Me presento, mi nombre es Nicole Brizambiotti, soy licenciada en Psicología, hago Psicología Clínica y esto es Hambre de Mundo. Nos podés seguir en redes sociales en @famatvok y suscríbete si querés comentar a lo largo del programa, además de que nos podés dejar un like en el video si te copás. Y me podés seguir a mí en mis redes sociales como @niki_2k.lic de licenciada. Bueno, la idea del programa de hoy es poder continuar con el capítulo que hablamos sobre rivalidad entre mujeres, ya que era un capítulo específico y segregado únicamente al género femenino y a la competencia que se produce en las feminidades. Yendo a eso, también me di cuenta por comentarios y por repercusión del programa en que en muchos casos suceden las mismas situaciones dentro del género masculino y esto nos lleva a pensar de que la competitividad o la rivalidad entre dos personas sucede mucho más allá de los géneros, sino que tiene que ver con una problemática social. En esto me quiero detener en un comentario de un seguidor que nos comenta desde México que Reni, ¿vos me podés ayudar con la imagen? Ahí va. Dice, desde mi perspectiva masculina, podría decir que amo la presión social, que se espere más de mí. Me impulsa a querer ser mejor, que gracias a ello he logrado ser superior con mi yo del pasado, tener metas propias, esforzarme y alcanzarlas, y descubrir por mí mismo la plenitud y felicidad. Creo que para los varones de mi generación millennial la competencia ha sido buena y sana, no ha sido un problema, al contrario, es una bendición. Y ahí sigue el mensaje y dice, más sin embargo creo que para las nuevas generaciones llamadas de cristal ha sido un problema, por lo que no creo que sea algo de género sino de generación. Y ahí tenés mucho del tema por el cual podrías hablar. En esto me parece pertinente este comentario, sobre todo porque hace la diferenciación de lo que son las generaciones y de cómo la diferencia entre personas que crecieron antes del impacto de las redes sociales y posterior a el uso de las redes sociales tienen una visión o una presión social que está atravesada justamente por la visibilización y la viralización en sí de ciertos estándares, de formas de vida, de mandatos y sobre todo cómo esto empieza a tener un juego con los mandatos familiares. Si pensamos en la rivalidad que pueden ocurrirse en ambos géneros, tienen particularidades que los diferencian, sobre todo en una cuestión comunicacional y sobre todo lo que tiene que ver con la presión que se establecen que son diferentes para los géneros. Por ejemplo, la mujer va a estar muy ligado al polo estético y al lugar del cuidado de su imagen personal, es algo que se sabe, y el hombre va a estar muy articulado a su virilidad, a la forma de poder mostrarse de una manera que es hacedor, que posee más saber, más conocimiento, más capacidad de ejecución. ¿Cuál es la diferencia acá? Ninguna, o sea, son ambos seres sociales, pero sí están insertos dentro de un marco cultural y social en donde hay ciertos roles o ciertos estereotipos que están diferenciados en los géneros. ¿Esto siempre tiene que ser así? No, claro que no, pero sí creo que es importante que lo podamos hablar para que empecemos a derribar estas barreras y también a poder tomar ciertas características que determinan a roles sociales determinados o significados más para la mujer o para los hombres y poder llevarlos también a un conocimiento general y una integridad dentro de la persona. Yendo a, en específico, mandatos sociales y mandatos familiares, que es el capítulo de hoy, el episodio de hoy, me interesa que podamos definir algunos ejemplos sobre a qué nos referimos cuando estamos hablando de mandatos sociales y familiares. Cuando estamos hablando de mandatos sociales, van más allá de la estructura de nuestra propia familia, sino que tienen que ver con ciertas creencias que se imponen en
un grupo social determinado. La principal diferencia acá tiene que ver entre Occidente y Oriente, porque son dos culturas muy diferentes, pero si nos ubicamos en la cultura occidental, que en la que estamos insertos, hay mandatos sociales ligados a determinadas edades que se espera que una persona tenga determinados logros o determinada posición subjetiva en donde tenga claridad sobre hacia dónde quiere ir. Hay mandatos en relación a el cuerpo, hay mandatos en relación a la profesión, hay mandatos en relación a edades vinculadas a determinados logros, a posiciones sociales, a cómo son los roles establecidos para una mujer, para un hombre, qué es una persona exitosa, qué es una persona que se supone que está bien vista socialmente. ¿Cómo se constituye esto? Porque la realidad es que todo mandato social va a estar en un lugar de poder en base a que haya un consenso social, es decir, que las personas posibiliten bajo su propia perspectiva que estos mandatos tengan fuerza. Entonces, cuando hablamos de mandatos sociales, no es que existen per se, sino que se dan entre las interacciones sociales. Y esto, de alguna manera, aparece para justamente limitar, reglar o generar una estructura en donde encuadremos cuáles son las acciones que, según esta visión social, están bien y cuáles acciones o qué cosas están, según esta visión social, mal vistas. Entonces, un poco el objetivo de este programa tiene que ver con poder entender que las construcciones justamente se dan en base al consenso de un grupo de personas, pero que esto no determina que esto sea la única posibilidad de vivir, porque las principales consecuencias sobre los mandatos sociales tienen que ver específicamente con que centremos la atención de lo que hacemos, de lo que pensamos o de lo que queremos lograr en base, primero, al qué van a decir nuestro entorno, qué van a decir las personas que nos rodean, es decir, a la crítica o la mirada externa. Y esto hace que nos corramos del lugar de la autocrítica o del lugar de poder escuchar lo que realmente nosotros mismos queremos. Y la otra gran consecuencia de los mandatos sociales tienen que ver con la autoexigencia y el perfeccionismo que se busca en base a querer alcanzar estos estándares. Un poco en el capítulo pasado hablábamos sobre esta constante búsqueda de satisfacción y qué es lo que le pasa a una persona cuando logra estos logros, estos objetivos, estas metas, y cómo hay muchas personas que se sienten vacías tras alcanzar un logro. Y esto justamente responde a que estamos corriendo detrás de algo que socialmente se construye como lo que deberíamos poder alcanzar o lo que deberíamos poder construir, pero que muchas veces no responde a la pregunta realmente sobre qué es lo que nosotros queremos. Si bien hay un consenso social, dentro del consenso social hay una pluralidad de voces, y esta pluralidad de voces no va a ser homogénea, nunca lo va a ser. Entonces, en este sentido, los mandatos sociales aparecen como presiones, como reglas o normativas implícitas o explícitas que van a arreglar básicamente nuestra apariencia, la moda, el cómo nos comportamos, qué decimos, cómo lo decimos, ante qué personas nos habilitamos a hablar, qué personas responden a un lugar de autoridad, qué concebimos como autoridad. Y en esto me parece que un punto también muy importante a tener en cuenta es los mandatos sociales que hoy se establecen en base a la utilización de redes sociales. ¿Y por qué me detengo a esto? Porque creo que hoy gran parte de los mandatos sociales se visibilizan y se viralizan a través de las redes sociales y que inclusive son los grandes hacedores de lo que nosotros aspiramos a construir en base a imágenes ideales o a pequeños fragmentos de la vida de personas, en donde hay que ponernos a preguntar, hay que poder preguntarnos o hay que ponernos a reflexionar y preguntarnos sobre qué contenido estamos consumiendo, cómo esto nos determina nuestra autopercepción y cómo esto también hace que uno se pueda sentir satisfecho o insatisfecho en base a su vida. Y en esto, por ejemplo, una presión social o un mandato social que tiene que ver con la utilización que cada uno hace con las redes sociales, tiene que ver con definir el contenido que subimos a nuestras redes en base a si
sería likeable, básicamente. Si hay una retroalimentación del otro lado que sea positivo. Cuando esto empieza a sesgar lo que somos en base a lo que esperamos que la gente responda, digamos que estamos presos de esa presión social. Y esto lo pongo de ejemplo porque creo que muchas veces nos atraviesa en muchas cosas, tanto en la manera de vestir, de hablar, de vincularnos, de mostrarnos en las redes, de mostrarnos en nuestra vida diaria, y que muchas veces lo que conlleva esto es a que no nos podamos mostrar en una posición de mayor fragilidad o en una posición de no plenitud, porque socialmente no está bien visto o incomoda que una persona esté atravesando un proceso determinado. ¿Cuál es la diferencia entre los mandatos sociales y los mandatos familiares? Es que los mandatos familiares van a estar relacionados a un círculo más pequeño, a un grupo poblacional más pequeño de personas, en el cual se empiezan a denotar rasgos característicos de un sistema familiar particular, y en esto también se van a denotar cuáles son las características de las dinámicas familiares que se ponen en juego en cada persona. Si nos detenemos a pensar en nuestra familia y en cómo generación tras generación hay determinados patrones que se repiten o determinadas creencias que se transmiten de generación en generación, muy probablemente podamos determinar de que hay muchas cosas que están inscriptas en nosotros que son diferentes a cómo fueron inscriptos en otros. Por ejemplo, el otro día me pasó que estaba con un amigo y estábamos comiendo y yo me sentía mal de estar llena y tener que dejar comida en el plato. Y pedí disculpas por eso y mi amigo como que me interpela y me dice: ¿a vos en tu casa te hacían terminar el plato? Y la realidad es que en mi casa esto fue inscripto como una manera de ser respetuoso para con el otro y también de no desperdiciar comida. Entonces, en mi inscripción, esto es un mandato familiar que no es negativo, sino que tiene que ver con tener en cuenta al otro y lo que el otro nos da, pero que claramente a esta otra persona le resultó rara mi acotación. Entonces, en esto, en cada cosa que hacemos, tanto en nuestros hábitos, en nuestra forma de dormir, en nuestra manera de comunicarnos, en si podemos comunicar nuestras emociones o no, en el respeto que tenemos frente a las opiniones de los demás, en nuestros hábitos alimenticios, en todo vamos a estar atravesados por estos mandatos. No necesariamente son negativos, muchas veces los mandatos familiares pueden ser positivos, funcionan de manera negativa en la manera en cual nosotros no nos preguntamos por el cómo hacemos las cosas o no nos preguntamos si las cosas que estamos haciendo nos hacen felices o no. Y en ese punto es donde les quiero traer un ejemplo que son 10 situaciones en donde hay mandatos familiares que actúan negativamente. Y en esto voy a pedir otra vez el soporte. Y vamos a hablar sobre la represión emocional. Aquí no se llora, no se muestran las emociones. Esta frase es muy poco frecuente que aparezca así, pero sí, por ejemplo, aparece en lugar a los nenes no lloran o los varones no lloran, se tienen que mostrar fuertes, o el hombre no llora. Es un mandato que está todavía inserto, que gracias a Dios se ha deconstruido un montón, y que también se está habilitando el lugar a el mostrar el lugar vulnerable como un lugar de fortaleza y no de vulnerabilidad. Pero la realidad es que este discurso de acá no se llora, o no sé, si llorás sos un flojo, sos un débil, o esto está mal, es un lugar de inscribir la represión emocional como una forma de vida, porque si en nuestro seno familiar, que se supone que es nuestro lugar seguro, no nos están habilitando a poder mostrarnos vulnerables, entonces esto va a traer una consecuencia en que nosotros lo inscribamos como una forma de vida y como tal no lo reproduzcamos en nuestra manera de vincularnos con otros. Entonces, me parece que es fundamental poder pensar en el lugar que en nuestra familia teníamos para poder mostrar nuestras emociones. Si esto era un lugar que se habilitaba, que se escuchaba, que se minimizaba, que se normalizaba, o que al contrario no se daba lugar para esto. Ahora, podemos hablar también del perfeccionismo extremo.
tienes que ser el mejor en todo lo que hagas. Y esto se da en que aparezca en lugar de los padres o en lugar de la familia como exigiendo o de alguna manera esperando que sus hijos o su hijo actúe de una manera esperable socialmente, y no solo eso, sino que aspira a ser el mejor en lo que haga. Y lo complejo de esto es que en la inscripción en nuestra psique, este perfeccionismo extremo funciona como tenés que hacer las cosas bien porque esa es la manera para que te quieran. ¿Por qué? Porque si nuestros padres, que son quienes se supone que son las personas que más nos deben querer en este mundo, nos exigen que nosotros seamos los mejores, en nuestra psique hay un paralelismo en cuanto que necesitamos hacer las cosas lo suficientemente bien o ser sobresalientes en lo que hacemos para poder así encontrar la validación y el reconocimiento externo. Esto genera un montón de consecuencias porque si bien el perfeccionismo puede ser positivo en algunas situaciones, es necesario que tengamos un punto de vista autocrítico frente a esto y que podamos poner una determinada limitación en la exigencia a este ser perfectos. Y pongo las comillas acá a propósito porque no hay una manera, no existe una sola manera de ser perfectos. O sea, siempre va a responder a la particularidad de una persona determinado. Por lo menos en mi construcción ideológica, es imposible pensar de que hay una sola manera de ser buenos en algo, porque básicamente esto coartaría el que podamos coexistir como personas que tenemos una determinada habilidad o una determinada forma de ser. Esto justamente, en lugar de querer ser el mejor, hace que nos pongamos en un lugar de rivalidad, y que la rivalidad lo único que hace es que nos sintamos inseguros y nos comparemos frente a quienes hacen lo mismo. Entonces, me parece que el perfeccionismo extremo que en este punto se habla tiene que ver con esta inscripción de ser lo suficientes para poder ser validados. El tercer caso es la descalificación. ¿Esto a qué refiere? Al nunca haces nada bien, o a esta connotación de significar que porque una persona, un niño, un adolescente o un hermano o tu mamá o tu papá, porque también puede pasar de la construcción de hijos hacia padres, se signifique de porque haya determinados errores o determinadas perspectivas o determinadas formas de hacer las cosas diferentes, esto englobe una totalidad de la persona en la que se descalifica toda su forma de ser. Y esto, si yo lo pongo como ejemplo, parece como muy extremo, pero la realidad es que la tendencia a la totalización en base a que una persona cometa un error es muy frecuente. En el hecho de decir, bueno, si una persona hace algo que para nosotros está considerado como mal, como, antiético o amoral, directamente la persona quede etiquetada por esa noción negativa. Y la realidad es que todos vamos a tener determinadas sombras o determinados comportamientos que quizás no sigan a la regla. Y lo importante ahí siempre va a tener que ver con el punto de la autorreflexión o de justamente como padres o como familia poder dar un encuadre en el cual se pueda hablar o se pueda razonar con respecto a por qué ciertas actitudes pueden tener consecuencias negativas y no ir hacia una determinación de que la persona es algo negativo. La otra es el control excesivo. Y en esto dice, no puedes tomar decisiones sin mi permiso. Esto responde a cuando hay una imagen paternal de aprobación o de validación frente a las decisiones que un hijo o una hija puede ir tomando a lo largo de su vida. ¿Y qué es lo que genera esto? Es básicamente que la persona no pueda sentirse segura por sí misma de las elecciones que va haciendo a lo largo de su vida y que se sienta condicionada por una visión externa sobre lo que va decidiendo hacer. Lo que genera esto es que nosotros vayamos generando un lugar de mayor dependencia emocional frente a la respuesta del otro. Y en esto me parece
clave marcar que frente a necesitar la afirmación de los otros, nos podamos hacer la pregunta de quién es ese que hace un comentario sobre lo que hacemos, sobre lo que pensamos, si es una persona que para nosotros es de referencia, si es una persona que para nosotros significa alguien que ha alcanzado un logro o una meta en el cual yo estoy en un camino, o es una persona que esta crítica viene desde un lado negativo. Volvamos a la imagen. Comparaciones constantes. Y esto va de la mano con el lugar del perfeccionismo, va de la mano con la descalificación, porque la comparación lo que hace es básicamente buscar un ejemplo de otra persona que hace las cosas diferentes a como uno los está haciendo y descarta, totalmente desacredita una acción frente a la acción de otra persona que según la visión familiar o social está mejor vista. Y en esto les voy a dar un ejemplo de un paciente que realmente ha sufrido mucho este mandato social de la comparación, este mandato familiar de la comparación, porque él nació inserto en una familia en donde había un deporte que estaba marcado como parte de la tradición familiar, en donde toda la familia iba al mismo club, en donde todas las relaciones familiares para con otras familias estaban ligadas a este deporte en particular. ¿Y qué le pasó a él? No se sintió cómodo con esto, no se sintió cómodo ni con el deporte, ni con el modo de relacionarse dentro de ese grupo de pertenencia en particular, ni con los códigos que sus padres compartían con otras familias que son amigas de la familia. Y en esto fue toda una crisis de identidad para mi paciente, porque esto implicaba básicamente tener que aceptar que era distinto y que ser distinto estaba bien, porque en esto hay muchos discursos sobre el hecho de ser una oveja del rebaño o ser la oveja negra que queda por fuera y hace las cosas diferentes. Y yo creo que un poco todos somos la oveja negra. Un poco todos nos salimos de la regla, un poco todos salimos por fuera del rebaño, porque todos tenemos singularidades en cuanto estas inscripciones y estos mandatos sociales o familiares están inscriptos de una manera distinta en cuanto nuestra historia es distinta, nuestro pensamiento es distinto, nuestros intereses son distintos, nuestras experiencias vinculares son distintas, en cuanto nuestra aceptación y nuestra comunicación sobre nuestras emociones son distintas. Entonces, realmente pensar que puede existir una persona que pueda seguir el rebaño, a mí me parece que en realidad es una posición cómoda, no una posición dada per se. Y en lugar de permitirnos ser la oveja negra o permitirnos ser la persona que es diferente, genera un montón de dificultad a nivel de autoafirmación y de autorreconocimiento, porque siempre va a implicar que nosotros podamos ser disruptivos o poder romper con ciertos modelos dados a nivel familiar y social y poder seguir una propia voz interna, que eso yo creo que es lo más difícil, porque implica poder salir de nuestra zona de confort. Hay otra. La negación de los problemas. En esta familia no hay problemas. Otra, en esta familia no se hablan de problemas. Otra, se finge demencia. No se habla. Hay un problema, hay un duelo de una persona muy importante para la familia. No se habla. Está todo bien. Están todos mal, pero no se habla del tema, no se ponen palabras, no se dice absolutamente nada sobre eso. O hay una de las personas en la familia que está pasando por una determinada situación problemática o conflictiva y no se habla al respecto. No es un tema a poder decir cómo estás hoy, qué te está pasando, te fue bien hoy en el trabajo, pudiste hablar con tus amigos, no sé, cualquier situación que genere problema es totalmente negada. Y esto es hiper frecuente y de hecho creo que más allá de que familiarmente pueda ocurrir, también es un patrón que socialmente se está dando mucho y que justamente en la muestra de las vidas, de nuestras vidas, y yo también en mi uso de redes sociales generalmente muestro más mis puntos
buenos de mi vida o mis puntos socialmente más aceptables que puntos que quizás no se considera que está bien poder compartirlos por las redes. Entonces, en esto también es poder decir, bueno, seamos más humanos en nuestra forma de mostrarnos y también podamos escuchar al otro en cuanto nos cuenta algo que nos genere incomodidad, porque claramente nos genera incomodidad, porque hay algo de lo emocional que está puesto ahí. Y no hay nada más feo o no hay nada más triste para una persona que cuando no puede contar con respecto a cómo se siente o qué es lo que está atravesando, porque siente que molesta a los demás o siente que los demás no saben qué decir. Y en esto también es un llamado a todos a veces simplemente hay que saber escuchar, hay que saber poner el hombro y escuchar sinceramente, mirando a los ojos, tratando de empatizar por lo que la otra persona está pasando y tratar de salir de este lugar desesperado por querer solucionar todo ya. Que es como la contracara del fingir demencia, poder hacerle frente a lo que nos pasa y poder responder más desde la honestidad o la transparencia de lo que eso nos está generando a nosotros. El otro es las expectativas irreales. Debes seguir la carrera que nosotros elegimos para ti, o debes seguir el deporte que para la familia está inscripto, o debes seguir con determinada forma de vínculo, de mandato, de casarte a determinada edad, de seguir con determinado patrón de vínculos sociales, con determinada pertenencia a ciertos grupos clasistas. Entonces son todos mandatos que tienen que ver, y quedan dos que para mí son re relevantes, que es la desconfianza, es la falta de privacidad, no tienes derecho a tener secretos, como decir, bueno, tenés que contar todo. Y el más complejo acá es la culpa y la manipulación. Si no haces esto, me decepcionarás. Y este lugar es el lugar más complejo porque no tiende a ser percibido por quien lo recibe. Es el lugar en donde la persona se siente que está haciendo algo mal, se siente culpable de hacerle un daño a la familia en cuanto elija hacer algo por fuera de lo que son los mandatos. Es decir, si tu familia está acostumbrada a comer de una determinada forma, por ejemplo, a ser carnívoros, y uno elige tener una conducta en donde elige no consumir carne, esto es tomado por la familia como una forma de desmerecimiento, de no valorar, de no darte cuenta del esfuerzo que le conlleva poder tener ese alimento en la mesa, que es real, o sea, conlleva un esfuerzo porque tiene un costo, porque tener ese plato en tu mesa tiene un costo monetario, pero la realidad acá es que se trata de una cuestión ideológica, de una cuestión que atraviesa a la persona en base a ciertas decisiones que está tomando para con su vida, y que no hay un lugar en donde no se valore lo que el otro hace. Entonces, en lugar de la culpa y de la manipulación en el seno familiar genera un montón de consecuencias, porque sobre todo hace que la persona tenga que estar constantemente justificando o pidiendo perdón sobre acciones que no tienen nada de malo en sí, sino que no responden a lo que se espera dentro del seno familiar. Entonces, quería dar estos 10 ejemplos porque me parece que ejemplifican situaciones muy distintas en donde de una u otra manera se van inscribiendo mandatos familiares que nos hacen como persona y que construyen un patrón y una estructura de personalidad que muchas veces pasa desapercibido en el cómo hacemos las cosas. Ahora me quiero ir a mostrar ciertas acotaciones que en mi Instagram hicieron sobre qué mandatos sociales o familiares veían que funcionaban en ellos. Y quiero ir a esto para salir un poco del discurso teórico y ir más hacia la ejemplificación de discursos reales, y en esto se los voy a mostrar. Dice, en una época no muy lejana, casarse antes de los 30. Y en esto les voy a dar otro ejemplo de consultorio que me parece que lo ejemplifica muy bien, y es que sobre todo creo que hay un temor a quedarse solo, a que si
pasamos los 30 años a que si pasa una determinada edad, que esto también es un condicionante social, y no se construye una pareja sólida o no hay una proyección en base a poder construir una familia, entonces de esta forma se inscribe de que uno está fracasando o que de alguna manera esto es un determinante inamovible que no va a cambiar a lo largo de nuestra vida. Y la realidad es que es muy subjetivo el hecho de poder coincidir y conectar con una persona o no. Y de hecho, creo que lo más complejo en esto es poder detenerse a pensar de que muchas veces el no encontrarnos con una persona o no poder construir una pareja con una persona tiene que ver con aprendizajes personales de uno en cuanto a poder mostrarnos tal cual somos y también de poder aceptar nuestra propia vulnerabilidad o nuestros propios aprendizajes para con un otro. Vamos a otro ejemplo. Si sos gorda, sos fea. Es como un paralelismo. Si tenés una determinada condición física, esto significa una determinada cualidad, tanto negativa como positiva, porque también en el caso contrario, de si sos flaca, sos linda, también estamos haciendo un condicionante y un paralelismo directo entre una condición física y cómo esto genera un impacto a nivel social. Y acá les voy a dar otro ejemplo de consultorio, porque tengo una paciente que me dice, yo hace un par de años pesaba 5 kilos menos, 6 kilos menos, y en ese momento yo me sentía muy bien conmigo misma porque tenía mucho reconocimiento social y muchas personas me halagaban en base a que estaba más linda. Y en esto creo que cada vez más hay campañas sobre la belleza real, sobre los estereotipos, sobre lo mal que hacen estos comentarios sobre el cuerpo del otro, sobre todo porque nunca sabemos el impacto o la historia detrás de una persona cuando hay una variabilidad en su estética o en su cuerpo. Y en esto lleva a que ella, si bien en ese momento estaba pasando un muy mal momento emocional y de hecho su descenso de peso estaba ligado a eso, hoy que está mejor anímicamente, se sienta mal porque no se siente bien con su propia imagen. Y esta representación y estos comentarios, si bien pueden ser de alguna manera de reconocimiento o de validación, hacen que la persona cuando no están se sientan mal. Entonces en esto creo que es un llamado hacia todos, incluyéndome, sobre tratar de no acotar sobre el cuerpo del otro, inclusive tampoco de manera que creamos que le va a hacer bien, porque ese reconocimiento o ese lugar hacia la delgadez como un halago y el engordar como una connotación negativa hace que uno genere una presión sobre sí mismo y que inclusive juzgue su propia imagen de una manera muy cruel. Podemos ir a otro. Vestirte de cierta manera si sos madre y más de cierta edad. Otros recontra mandatos sociales que tienen que ver justamente con el mandato de la maternidad y de qué roles están inscriptos para una madre y qué roles no están permitidos. Y sobre todo con esta cuestión de la vestimenta, en básicamente desligar a la mujer de su parte femenina, de la parte de ser mujer distinta al ser madre, y que creo que esto es algo que está muy pegoteado uno con el otro y que muchas veces cuesta poder diferenciarlo, de que tener un hijo no coarta la libertad de poder ser mujer y que en esto también es el respeto y la responsabilidad para con el rol, pero también por el lugar de seguir construyendo la satisfacción personal en cuanto a un individuo adulto que necesita estar bien para poder estar bien para con sus hijos. Entonces me parece clave ese mandato. Ser la señora ama de casa que cuida los niños con marido y más si sos separada. Otro rol súper inscripto, también en base a exigencias ligadas a la feminidad. Vamos por otro. Reuniones solo entre parejas. Bueno, esto creo que supone cuando hay un mandato de que si en un grupo de amigos hay personas que están en parejas, hay reuniones que son exclusivamente para las personas que tienen un acompañante. Y en esto
a ver, también es el llamado a qué genera la persona soltera en esos grupos. O sea, ¿por qué sería alguien que sea disruptiva o...? Yo me siento totalmente excluido de esa situación. Totalmente excluido. Es que, a ver, yo creo que están las dos contracaras y que un poco me hace acordar un capítulo de Sex and the City que muestra esto como en lugar de cuando empiezan los grupos a ver baby showers o empieza a haber despedidas de solteros y todos empiezan como en determinada edad a cumplir con determinados mandatos sociales esperados, hay personas que eligen no tener esa forma de vida, que se sienten mal o se sienten atacados o excluidos justamente por no seguir esos mismos patrones. Y en esto yo creo que hay dos caras. Una, de que las personas en pareja puedan llegar a sentirse incómodas con la presencia de personas solteras, y la otra, que la persona soltera o soltero se siente incómodo de estar en un contexto de pareja. Me pasa a mí. Quiero decirle a Gonza que tuve una propuesta en el chat. Dice, ¿y por qué no sos mi novio entonces, Gonza? De un tal Manuel Pajés. Bueno, después hablamos, Manuel. Bueno, ahora me desconcentré de lo que estaba diciendo. Pero bueno, no, la noción en esto yo creo que tiene que ver justamente con la exclusión de lo diferente. Básicamente no... El inscribir el mandato de que estar en pareja genera un cambio en la persona por el cual no poder compartir desde otro lugar, me parece que tiene que ver con este lugar de lo establecido y de dejar por fuera a la persona que no está acorde a determinada norma. Es como una regla, pero sí, la tomamos. La presión masculina sobre la virilidad. En esto voy a dar un ejemplo que me parece que ejemplifica esto, valga la redundancia, que tiene que ver con un tema que no se habla mucho sobre que el hombre tenga sus primeras relaciones sexuales a determinada edad y que si no las tiene hay una connotación negativa porque empieza como esta vergüenza a nivel social de poder contarlo e inclusive de ocultarlo. Y en esto... o por lo menos a mí me pasó de que hay mucha comunicación sobre las nuevas generaciones y de un lugar hacia la sexualidad mucho más abierta y de la experiencia de tanto chicos como chicas de experimentar su sexualidad con mayor anticipación de lo que era en otras generaciones. Y también me ha pasado de escuchar en el consultorio, que fue una sorpresa para mí porque realmente... no había escuchado nunca un relato así, de una persona que pasan los años, pasan sus 20 y elige no tener relaciones, porque lo considera dentro de dentro de una práctica que conlleva una conexión con un otro que tiene que ser especial. Y en esto me parece que doy este ejemplo en particular porque habla de la fortaleza que uno tiene y del criterio que uno tiene con respecto a qué exigencias hay en un rol y qué exigencias hay en otro, porque también lo podríamos llevar hacia la mujer y en lugar de cómo se muestra en sus interacciones sociales. Pero el lugar de la virilidad creo que es muy amplio y sobre todo responde a la función de lo fálico, que lo fálico va más allá de el órgano sexual en sí, pero sí responde a el lugar de tener la acción, el lugar a empezar a ser la persona que pregona el comienzo de algo. Es como está la energía puesta ahí. Y eso sí creo que es una exigencia porque lleva a que el hombre tenga una presión de ser siempre el que acciona. Esa es mi opinión como mujer, claramente. Sí, en mi familia siempre hubo un tiempo que pensaban que yo era gay. Porque nunca, o sea, los hombres de mi familia son todos personas muy, ¿cómo se diría? O sea, todos siempre tuvieron pareja y son muy expresivos, y yo soy todo lo contrario, soy como totalmente diferente a ellos y flasheaban esa que yo era gay. Pero, ¿por qué flasheaban esa? O sea, ¿qué interpretaban de vos que eras gay? Mis primos, mi hermano inclusive, son personas que son muy dadas con... Yo también siento que lo soy, pero no lo expreso. Pero, por ejemplo, cuando se trata de encarar a una persona o una mujer en este caso,
son bastante buenos haciendo esas cosas. Y ¿Y vos no siempre... te consideras bueno? No, yo creo que sí, pero no, tampoco es la necesidad de... También tienen un problemita ellos que no pueden estar solo ni 2 minutos. Esa es la otra cuestión. O sea, terminaban en una relación y al toque empezaban otra y era full. Me voy a la casa, como con los padres y todo. Y yo digo, para un poco. ¿Y eso en tu familia estaba aceptado? O sea, que ese cambio de... No sé si está aceptado, no se lo cuestionaron, creo. Pero te cuestionaron a vos. Me O sea, cuestionaron a mí, que yo nunca tuve pareja, y yo los cuestionaba a ellos sin decírselo, de que ustedes hacen las cosas muy rápido. ¿Te afectaba esa crítica? No, la verdad que no, porque yo siempre, no sé, yo reflexionaba en cuanto a lo que yo hacía y la verdad que me importaba muy poco eso. O sea, no... Nunca fue un problema para mí. O sea, yo sé bien lo que soy, lo que quiero ser y nada, iba joya con eso. Bueno, es que creo que estás diciendo algo súper clave en todo lo que son mandatos sociales y familiares, que justamente la forma de salir de esta jaula o de este laberinto tiene que ver con intentar poder descifrar o definir quiénes somos y qué queremos o hacia dónde queremos ir, con poder definir cuánto valemos para nosotros mismos, porque hoy al principio dije que una de las principales consecuencias tienen que ver con el exigirnos o el autoexigirnos ser de una determinada manera para que bajo la visión social sea considerado de una determinada forma, y esto lleva a que saquemos el eje de nosotros mismos y pongamos el eje en lo que opinan o en lo que piensan los demás. Y la realidad es que esto es muy variable y que si nosotros no tenemos un determinado principio desde donde actuamos y desde donde somos, es muy difícil que podamos ser constantes en algo y muy difícil también que podamos alcanzar de alguna manera la plenitud. Entonces, bueno, me parece muy, muy valioso el aporte. Y me da pie, de paso, hoy no hicimos pausa a todo esto, pero bueno, me da pie a mostrarles un libro que traje hoy, que se llama El sutil arte de que te importa un carajo. Y dice, un enfoque disruptivo para vivir una buena vida. Es de Mark Manson, se los recomiendo un montón. Pero les quiero leer un pequeño fragmento que me parece que expone muy bien lo que estamos hablando hoy, que habla de la ley de retrocesión, que se los voy a explicar. Dice, presenta la idea de que mientras más persigas el sentirte bien todo el tiempo, más insatisfecho estarás, pues perseguir algo solo refuerza el hecho de que careces de ello. Mientras más desesperado estés por hacerte rico, más pobre y más indigno te sentirás, independientemente de cuánto dinero poseas en realidad. Mientras más te desesperes por ser sensual y deseado, más feo te encontrarás, independientemente de tu apariencia física actual. Mientras más te desesperes por ser feliz y amado, más solitario y más asustado te encontrarás, sin importar quiénes te rodeen. Mientras más busques la iluminación espiritual, más egocéntrico y superficial te convertirás en tu intento por llegar a ese estado. ¿Qué es la ley de retrocesión? Básicamente es este lugar de la búsqueda desesperada por alcanzar una determinada cualidad, una determinada habilidad, sin poder volver hacia lo que nosotros somos. Y creo que este libro lo que busca transmitir en este sutil arte de que nos importe poco la opinión externa, no la dije, tiene que ver con esto, con que si nosotros centramos nuestra expectativa de vida en lo que quieren los demás, nos estamos corriendo de lo que queremos nosotros mismos. Entonces, el resultado de perseguir mandatos sociales y mandatos familiares y no preguntarnos por qué queremos nosotros mismos, hace básicamente que seamos personas infelices. Y en esto, un poco armando la charla de hoy, escuché otros podcasts y escuché otros pensamientos sobre esto, y hay una frase que me quedó resonando porque dice: ¿cuántas personas conoces que hayan seguido sus mandatos familiares o los mandatos sociales y sean felices? Y si conoces algunos,
porque no es mi caso, ¿realmente corrieron algún riesgo? Porque si vos seguís tu propia voz interior, tenés una probabilidad a no sentirte bien o a que poder tomar ciertos riesgos no garanticen tu felicidad. Pero en todo caso te hubiese pasado lo mismo por seguir los mandatos sociales y familiares. O sea, en un punto el ir en búsqueda de lo que nosotros queremos implica tomar riesgos y salir de la zona de confort sin tener una garantía de qué hay de resultado, pero creo que lo que sí garantiza es que el costo que estemos tomando nos acerque más hacia conocernos a nosotros, y conocernos a nosotros nos acerca más a poder sentirnos realizados. Y en esto el camino no va a ser igual para todos. Que esto también me resulta muy importante de poder transmitir, de que tanto los tiempos como las formas y la manera de alcanzar algo que queremos no va a ser la misma para mí, que para Gonza, que para Reni, que para ninguno de mis amigos, que para ninguno de mis familiares, pero porque realmente tiene que ver con tiempos y con procesos que son particulares, y que si todos responderíamos al mismo tiempo, estaríamos funcionando básicamente como una máquina. Entonces, poder salir de esto y poder decir, bueno, sí, hay cosas que quiero alcanzar, pero no son en el ya, porque esto también es poder ser críticos y poder ser un poco prospectivos en lo que queremos y ponernos una meta en base a que sea una construcción de poco a poco, no de un día para el otro, y que en esto también está nuestra capacidad de poder tolerar el frustrarnos, o el poder tolerar el decir, bueno, por acá me di cuenta que no es, y que tengo que ver qué cosas tengo que aprender de acá para no seguir repitiendo este mismo patrón. Porque los mandatos sociales y los mandatos familiares funcionan como presiones, como obligaciones, o como el carácter de lo que deberíamos hacer, pero que nos corren justamente de poder pensar en qué es lo que queremos. Quiero mostrarles un videíto que habla sobre personas básicamente que alcanzan el éxito artístico, y que en esto muestra cómo el lugar de la autoexigencia y de nunca frenar conlleva también a un lugar muy displacentero. No sé lo que dijo Tini, pero creo que se ponen en un nivel de exigencia, de trabajo, exposición y responsabilidades y exceso de dinero, Sí, que se les quema la cabeza. claro. Es imposible que no se te queme la cabeza. Si de repente no hacía, o sea, porque aparte no se miden, ¿viste? Como que dicen, bueno, vamos a hacer 20 Movistar Arena. Claro. Boludo. Te vas a, es como querer jugar al fútbol un partido de... Cada 3 días. En primera. Todos los días de 200 minutos. ¿Qué te vas a morir? Sí, sí, boludo? sí. No sé qué necesidad hay de exigirse tanto. No solo los artistas, hay gente que no para de laburar, viste, duerme 3 horas, se levanta y quiere seguir. ¿Para qué? O sea, Claro. tengo un límite que yo me pongo a mí mismo y le pongo a mi grupo y al management, que es que yo no hago 3 conciertos seguidos. Puedo hacer 2 por semana. Si no, yo podría tocar 5 veces por semana. Claro. Y ganar muchísima más plata. Pero después, a mí, no me queda nada de mí. Claro. O sea, soy un No lo ente. disfrutás. Bueno, este video para mí expone justamente el lugar donde la presión o la exigencia, sin poder ponerle un punto crítico, hace que nunca tenga límites, y que en este no límite hacia la exigencia que tengamos hacia nosotros, y este no puesto a tiempo también el crecimiento personal, hace que entremos en una vorágine de desesperación o de no poder encontrar cuándo parar, que realmente lleva a el perdernos a nosotros mismos, o el perder el poder tener tiempo de calidad para disfrutar de lo que estamos haciendo, de disfrutar de lo que estamos generando, básicamente de poder disfrutar del proceso, porque realmente considero que el llegar a la meta final es un propósito en sí mismo, pero que funcionó básicamente para que vayamos creando sentido de vida.
y que si no nos detenemos a pensar en qué nos moviliza a esa meta, en qué nos moviliza a ese crecimiento personal, a ese crecimiento laboral, a esa búsqueda en particular de cada uno de ustedes, entramos en esta máquina de reproducción y de ser básicamente presos de un sistema que tiende a que produzcamos sin cuestionarnos, de que generemos necesidades sin nunca poder hacer el interrogante de si realmente es algo que nos llena. Que entremos en esta lógica de la productividad vacía, de los vínculos vacíos, de el hacer un montón de cosas en base a lo que socialmente se considera que está bien, pero que no podamos hacer una pausa a rever internamente si eso realmente nos genera satisfacción. Porque creo que Tini es un caso muy particular y que de hecho muy valioso de poder observar en cuanto a una persona muy exitosa, pero en donde ella visibiliza y expresa abiertamente ciertos problemas en relación a la relación consigo misma, derivados de la autoexigencia, que llevan a problemas en su conducta alimenticia, que llevan a problemas en su estado de ánimo, porque ella ha expresado este lugar de sentir ansiedad y de cómo la ansiedad la llevó a en muchos momentos tener que cancelar ciertos conciertos. Y esto es algo que pasa y un montón en casi todos los trabajos y en casi todas las personas que son autoexigentes, si no logran medir esta autoexigencia y poder limitarla hacia un lugar que sea constructivo y productivo para uno. Porque si nosotros nos ponemos en esta de perseguir cosas y de generar y de ser productivos todo el tiempo, pero nunca nos dejamos un resto para poder estar tranquilos, para poder estar con nosotros mismos, para poder detenernos a disfrutar de la vida, de tomar mates descalzos en el pasto un ratito en el sol, pierde sentido el para qué hacemos las cosas. Y básicamente es en este momento en donde las personas se despersonalizan, salen de sí, se disocian entre su sentir y lo que están haciendo, en búsqueda constante de esta promesa de felicidad que no existe en realidad. Porque la felicidad es un sentimiento súper efímero que aparece por momentos y en donde también tenemos que entender que la felicidad en sí misma siempre se va a dar por contraste de momentos en donde nos sintamos tristes, en donde nos sintamos angustiados, en donde esté el contrapeso que le da la valía a la felicidad. Y si tenemos en cuenta que estos dos momentos van a pasar en todos, en realidad la búsqueda personal va a ir hacia la plenitud de la persona, hacia el desarrollo personal de la persona, hacia conocernos a nosotros y a poder justamente identificar qué mandatos o qué presiones funcionan en nosotros, y que la autoexigencia sea nuestra mejor amiga en cuanto a poder superarnos y que nos lleven a romper determinados límites o ciertas creencias limitantes para con nosotros mismos, pero que no implica olvidarnos de nuestro autocuidado, porque ese es el punto fundamental en donde hablar de mandatos sociales y mandatos familiares se une con la salud mental. En el punto en donde si nosotros no ponemos un punto de vista crítico sobre esto, entramos en problemas que se expresan en nuestra emocionalidad y se expresan en nuestra manera de sentir y de ser y estar en el mundo. Porque no nos olvidemos de que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y que esta frase la amo porque básicamente todos nacemos inscriptos en un mundo de simbolizaciones y de significaciones, pero que si no nos detenemos a poder preguntar esas significaciones, ¿hacia dónde vamos? Entonces, si nosotros podemos detener en pensar quiénes somos más allá de nuestra historia, esto nos permite generar cambios en todo. Así que, bueno, este es el programa de hoy. Espero que los haya hecho repensar un poco, imaginarse un poco, mirar sus mandatos sociales, sus mandatos familiares, cómo esto repercute en su sensación consigo mismos.
y que si sienten que la autoexigencia o este lugar de constantemente ser muy críticos con ustedes los está superando, que puedan buscar la palabra de ayuda o el consuelo y el lugar de poder trabajarlo para salir de este lugar de horrible de sufrimiento. Así que bueno, los espero el jueves que viene y muchas gracias por verme hoy.